agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa Águeda de Catania, en Sicilia, virgen y mártir. En la primera mitad del siglo III, soportando indecibles tormentos, dio testimonio de la fuerza de Dios en la debilidad de lo humano. Nosotros que nos reconocemos débiles, tenemos que pedir perdón al Señor por nuestra falta de fortaleza a la hora de resistir las tentaciones. Nos dejamos engañar por el enemigo y pedimos a Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que Santa Águeda, virgen y mártir, nos alcance tu perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados, como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan
y dan fruto con perseverancia. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse los discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Prácticamente todas las cartas que escriben tanto San Pablo como el resto de los apóstoles terminan al final de la carta con unas exhortaciones a observar una conducta digna de Jesús, digna del Evangelio. Y eso, el mismo San Pablo, a pesar de que sostiene una polémica muy grande contra los judíos que se apoyaban para obtener lo que ellos llamaban su justicia en cumplir a rajatabla las obras de la ley, es decir, todos esos mandatos, muchos de ellos inventados por los escribas y fariseos, que se alejaban incluso, como Jesús denunciaba, de la voluntad de Dios, pero en eso basaban su justicia. Y San Pablo decía: es la fe la que nos salva, no las obras de la ley. De ahí que algunos empezaron a creer o a pensar que para salvarse o para ser agradable a Dios basta con creer en la cabeza en Dios. Y esto puede ocurrir también en nuestro tiempo. Sin embargo, el hecho de que insistan en que creer en Jesús lleva consigo necesariamente una conducta acorde a lo que Jesús nos enseña, aleja o tiene que alejar de nosotros la ilusión de que se puede seguir a Jesucristo sin intentar con todas nuestras fuerzas hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. Y así tienen sentido todas estas exhortaciones, también la carta a los Hebreos, cuyas exhortaciones hemos escuchado hoy.
animaba a vivir el amor fraterno, la hospitalidad, acordarse de los presos, de los que son maltratados, respetar el matrimonio, vivir sin ansia de dinero, etc. Todo ello se desprende de lo que Jesús había enseñado. Y es que no podemos olvidar que la primera palabra que Jesús dirige en su ministerio público es convertíos, es decir, cambiad de conducta. No podemos dejar a un lado este aspecto fundamental de nuestra vida. Manifestar o mostrar que creemos en Jesucristo no se puede hacer solo diciéndolo de palabra y ni siquiera apelando a nuestras más o menos frecuentes visitas a la iglesia o nuestras asistencias a misa o actos religiosos. No, hace falta también un cambio de conducta. Y así Jesús en la última cena le pedía al Padre que los mantuviera a los discípulos unidos, concordes, para que así el mundo crea. Y es que efectivamente el testimonio de la caridad fundamentalmente es una de las armas más poderosas con las que contamos para anunciar el Evangelio. Armas en el sentido que utilizaba San Pablo. Con ellas sostenemos el combate de la fe. Y es que nada convence más que el ver a una persona convencida a su vez. Y ese convencimiento lo podemos notar en sus actos. Por eso es por lo que Juan Bautista reprochaba al rey Herodes el haber cometido, y además de forma pública, un pecado de los más graves que había. Porque no solamente, como dirá Jesús, ya solamente el que desea a la mujer de su prójimo ya ha pecado con ella, es que éste no se conformó con el deseo, sino que le quitó a su hermano la mujer. Y esto de manera pública, todo el mundo lo sabía, y por eso públicamente Juan se lo reprochaba. Es un pecado, aun cuando la mujer, Herodías, de ninguna manera lo aceptaba. Para ella era lo más normal del mundo, porque lo necesitaba, lo quería, y tenemos tendencia a equivocar lo que nosotros queremos, nuestros deseos, con lo que es bueno y justo. Pero no es así. Y por eso es por lo que el Señor viene en nuestra ayuda y nos muestra dónde está el bien, dónde está el mal, por dónde se camina hacia el bien y por dónde hacia el mal. Y en definitiva esta debería ser siempre la motivación fundamental por la que nosotros nos acomodamos a lo que el Señor quiere. O dicho de otra manera, la razón por la que un acto es pecado es, en primer lugar, porque constituye una desobediencia y una falta de confianza en aquel en quien decimos que creemos, pero que en la práctica demostramos que no confiamos en él, confiamos más en nuestro criterio, en nuestras formas de pensar y de actuar. Por eso siempre el pecado, sea grave, sea leve, siempre es una ofensa a Dios, en primer lugar. Pero es que además no podemos olvidar que Dios no manda de manera arbitraria cosas según su capricho. Si decimos creer en Dios, que es Padre, Creador, Redentor, estamos creyendo en alguien que busca nuestro bien. Y es que además sabe en qué consiste nuestro bien. Nuestro problema es que no lo sabemos, nos equivocamos muchas veces. Por eso Dios acude en nuestra ayuda y nos ofrece el libro de instrucciones de la vida. Los mandamientos son las normas necesarias por las que debemos caminar si no queremos hacernos daño. Es aquí donde quizá vienen los problemas mayores en el ánimo de muchos cristianos y no cristianos. La sospecha acerca de que Dios podría haber mandado otras cosas distintas, porque con lo que ha mandado nos fastidia la vida. De alguna manera se expresa eso en esa frase que tantas veces se escucha: lo que es bueno o hace daño o es pecado. En realidad, esa frase habría que formularla de otra manera. Algunas de las cosas que nosotros deseamos hacen daño. Hacen daño, sea físicamente
o sea, espiritualmente. Porque hacen daño espiritualmente es por lo que el Señor nos dice por ahí no. Y es que Él conoce las consecuencias de nuestros actos mientras nosotros no las conocemos. De esta manera, Dios, cuando nos muestra el camino, cuando nos dice por aquí sí, por aquí no, Él sabe muy bien que efectivamente hay sitios donde nos haríamos mucho daño. Podemos, si queremos, compararlo un poco con algunas de las cosas que son nocivas en este mundo, objetivamente nocivas. Pongo por caso una de las cosas, diríamos, más comunes, el tabaco. El tabaco. Si se prohíbe, evidentemente no es por capricho, es que objetivamente hace daño. El problema está en que como el daño grave no lo hace al fumar un solo cigarrillo, pues no se le da importancia. Entonces ahí quien se fuma un cigarrillo, hombre, no me ha pasado nada. Pues entonces eso le abre el camino a seguir adelante por el mismo sendero, hasta que llega un momento en la vida en que ocurren esas cosas tan dramáticas y drásticas que aparecen en esas fotografías que imprimen en los paquetes de cigarrillos, esos cánceres de pulmón o de lo que sea. Realmente es malo, hace daño. Normalmente es a la larga, pero precisamente por eso lo bueno, el único camino sensato es evitarlo desde el primer momento. Porque si no, luego cuando uno quiere parar, a lo mejor no es tan fácil o ya es tarde. Pues de la misma manera, cuando el Señor nos dice no hagáis esto, es porque hace daño. También aquí tenemos el mismo problema, que muchas veces se infringe la ley del Señor y aparentemente no pasa nada. No se me ha caído encima ninguna viga, no me he caído, no me he hecho daño, no ha pasado nada. Y esto da una engañosa seguridad y muchos, por lo tanto, dicen, pues seguiremos pecando, ¿qué más da? Luego al final me arrepiento y ya se arregla, sin caer en la cuenta de que hay caminos que no tienen retorno o muy difícilmente lo tienen. Y es que nos va endureciendo el acostumbrarnos a pecar, nos va endureciendo la conciencia, nos va haciendo cada vez menos sensibles a la hora de tener nuestra relación afectiva y efectiva con el Señor. Por eso, pidamos hoy, ante la palabra del Señor, pidamos, y además ante la Cuaresma que vamos a empezar muy pronto y que nos invita precisamente a sostener esta lucha, que nos convenzamos de lo que hemos dicho en el Salmo, de lo que hemos repetido. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me alumbra acerca del bien y del mal, y Él es el que me salva del auténtico mal de mi vida. El Señor, fuerza de los débiles, elevamos ahora nuestras súplicas por intercesión de Santa Águeda. Por la Iglesia, formada por hombres débiles y pecadores, pero también por santos que se dejan conducir por el Santo de los Santos, el Espíritu de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que, ayudados por la gracia divina, sepan señalar a la humanidad los caminos del bien y la justicia, y también avisar de los peligros de seguir las sendas del mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todos los pueblos, siempre tentados de usar su puesto privilegiado para imponerse a los demás y utilizar el poder en el propio interés, para que sepan resistir y buscar honestamente el auténtico bien común, cuidando especialmente a los más desfavorecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por edad o enfermedad, pobreza o paro, persecución o injusticia, para que encuentren en el Señor a su defensor y ayuda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros,
para que no dejemos de estar atentos a los caminos que el Señor nos muestra y los recorramos confiadamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A ti, Señor, encomendamos nuestras necesidades. Muéstrate propicio y sálvanos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte admirable en Santa Águeda Virgen, suplicamos humildemente a tu Majestad que, así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sicilia, Miguel y Sicilia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir Santa Águeda, fiel en tu servicio y victoriosa en el martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Encomendamos una vez más a nuestra Madre la Virgen para que cuide de nosotros, especialmente en esta hora tan difícil. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Podéis ir en paz.